Bueno, pues muchas gracias por permanecer y por asistir a esta que es la cuarta sesión del día de hoy. Hoy tenemos a Ofelia Negrete Fernández, que nos va a platicar sobre un paseo por el Life Coding. Bueno, hola, yo soy Ofelia y mi plática, un paseo de Life Coding, va a hablar acerca de pues algo que yo hago, así como hobby, pero que tiene que ver pues con matemáticas un poquito, con programación otro poquito, y pues ando promocionándome un poco y pues también me gusta hablar de eso y que otras personas conozcan más o menos y me den sus opiniones o si se interesan, pues ahí está, ¿no?, el material. No me gusta quedármelo para mí solita y no es conveniente. Entonces, pues, ok. Entonces, se llama un paseo de Live Coding. Entonces, pues, ¿qué es el Live Coding? El Live Coding es un término que se refiere a la programación de código en vivo. Es una técnica creativa contemporánea que se utiliza para crear sonido e imágenes de una manera improvisada. Una característica del live coding es la proyección hacia la audiencia del código que se está empleando para que ésta pueda apreciar cómo está siendo producido el sonido o las imágenes, así como también el lenguaje de programación en uso y los algoritmos. Hay muchos entornos de programación de live coding, algunos son SuperCollider, Xilang, Tidal Cycles, Foxdot, Choc o SonicPy, por decir algunos. Bueno, yo alguna vez hice aquí, en Ciencias, una presentación y pues ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve esto de lo que estoy hablando? Lo que yo hago es, pues, agarro mi computadora y abro un editor de texto y hay un programa que es, o sea, está enfocado en ser de live coding. No es como Java, no es como C++, sino que ya es un programa construido sobre alguna de esas plataformas que tiene la finalidad de improvisar sonido en vivo. Entonces, pues abro mi editor y empiezo a meter yo algunas cosas de memoria y entonces empiezo a hacer que suenen y pues lo voy modificando en vivo. Yo, más que nada, uso Tidal Cycles y se ve así. Un código de Tidal Cycles. Este es un programa que está construido en Haskell, que es un lenguaje de programación funcional y es un poco, a ver, pues no sé, no se puede señalar, no sé, digamos, ¿con esto? Digamos, una cosa así es un sonido. Yo tengo un banco de sonidos, como unos bits, y entonces los mando a llamar con esta función, sound. Y a esa función yo la voy, o sea, esos sonidos que los creo en un patrón, los voy transformando, les puedo agregar, por ejemplo, reverberación, los puedo apilar juntos, ¿no?, varios. Puedo hacer que suenen particularmente lento, o sea, que se distribuyan en 4 compases, por ejemplo. Puedo decir, bueno, pues cada 8 veces en un ciclo cambia el sonido y cámbialo de un patrón a este otro. Y muchas otras cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer que como que las cosas suenen tan rápido o se hagan como unos cortes raros y el resultado no sea musical, sino que sea así como que estar aplastando el sonido, como haciendo, ¿no? Y cosas que son propias de una computadora y que serían difíciles de conseguir tal vez pues
con un instrumento normal. ¿Cómo suena? Ahora les muestro. Pues no puedo desde aquí. Bueno, al iniciar una presentación, un código se puede improvisar desde cero y este se va modificando. Se pueden cambiar los sonidos y se emplean diversas funciones para que éstas transformen patrones de sonidos. Mi motivación para usar Super Collider y Tidal Cycles fue haberlo escuchado por alguien más, haberlo visto en vivo, y dos, pues dije, no, yo quiero hacer esa música, o sea, quiero reproducir esa música para mis composiciones. Entonces eso me dio un incentivo para buscar cómo le podía hacer para hacer ese tipo de música, y me pasé las horas descargando e instalando los programas, dependencias incluidas, hasta lograr crear música. Y desde un principio me acostumbré a usar la terminal de Linux o GitHub, entre otras herramientas básicas del programador. Fue muy intuitivo aprenderlo. Entonces, esto es una cosa que yo le veo ventaja de aprender programación, en mi caso así fue, a partir de un entorno de live coding, porque se hizo como que todas estas cosas técnicas de la terminal y de cómo instalo programas y de qué son las dependencias y de que todos los GitHubs y que todos los lenguajes raros, como que más bien yo tenía en la cabeza, yo quería hacer algo de música y como que tenía ciertas ideas y entonces todo va girando en torno a eso que yo quiero hacer real, más que en clavarme demasiado con estas herramientas, y más esto pues lo voy aprendiendo, ¿no? Son que tienes un programa y para instalar ese programa hay muchas otras cositas que hay que instalar. Por ejemplo, Python, ¿no? Si tu programa necesita Python, pues bueno, eso es todo un programa, pero eso es una dependencia del programa de Tidal que lo use, alguna biblioteca, alguna librería de funciones en un lenguaje de programación, podrías necesitarlo y entonces lo instalas antes del programa. Desde hace más de 20 años se hace investigación académica alrededor de este tema. Estos son nombres de algunos artículos. The Programming Language as a Musical Instrument, o sea, el lenguaje de programación como un instrumento musical. Learning from Live Coding Music Performance using Sonic Pi, Perspectives from Collaborations between Computer Scientists, Teachers and Young Adolescent Learners. Aprendiendo Live Coding, aprendiendo de hacer presentaciones con Live Coding utilizando la plataforma Sonic Pi. Making Programming Languages to Dance to, Live Coding with Tidal. Crear lenguajes de programación para hacernos bailar, que sirvan para hacernos bailar. Se organizan diversos eventos muy especializados que abordan el tema del live coding, como el ICLC, una conferencia internacional de live coding, que próximamente será en enero en Madrid, pero curiosamente la del año 2008 fue en Morelia, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. En estos eventos se imparten conferencias, talleres, conciertos. Me parece curioso a mí, y no me extraña tampoco demasiado, que este tipo de cosas pues más sean del interés de los artistas que de nadie más, ¿no? O sea, si yo soy un músico y escucho por ahí algo que me gusta y que quisiera usar, pues más para ese tipo de personas parecería orientado al principio, pero yo he visto que, o sea, no necesariamente, o sea, siendo un computólogo que pues, o sea, te interesa esto también, pues, o sea, estoy segura de que podría ser muy divertido también. Otras ligas serían estas 4 que aquí dejo, que son
pues tienen algunos ejemplos de cosas, desde videos de música electroacústica que se hace, por ejemplo, desde convocatorias para participar, para hacer alguna presentación en otro país. Yo en lo particular, pues pienso que estaría divertido ir a varias de estos, como de gira, ¿no? Por varios de estos eventos y pues divertirme, ¿no? De una forma académica, pues, ¿no? No es, o sea, esto es, o sea, de que presentas convocatorias y pues si te aceptan, pues vas, ¿no? Bueno, aquí iría un dueto de live coding y guitarra que se puede escuchar, pero ahorita nos ocupamos de eso. Los live coders, o personas que hacen live coding, están esparcidos en todo el mundo y han formado una gran comunidad abierta a resolver dudas muy específicas de programación. Hay varios chats de Slack y similares siempre activos. En lo particular, esto me sirvió para conocer más a fondo el código con el que está construido un entorno como Tidal Cycles. O sea, Slack es una zona de chat para programadores, no sé si están familiarizados con ellos. Entonces, pues yo a veces voy al de Tidal y hago preguntas, y las preguntas que me hacen son muy buenas. Es como si estás en la clase de cálculo y al final tienes una duda y entonces te acercas al profesor y pues le preguntas y entonces ahí discuten por unos segundos como alguna idea y ya, ¿no? Te vas. Es más o menos eso. Es como ese tipo de, o sea, como que insights, no sé si se les llama, como que te deja para que puedas seguir trabajando en lo que te interesa o para que no te atores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tidal tiene un GitHub, ¿no? Donde está el programa, donde lo puedes clonar para utilizarlo, es de código abierto. Y en lo particular, a mí este chat me ha servido para conocer más a fondo el código con el que está construido, ¿no? Ahí es donde me he enterado como dónde hacerle clic a las cosas para hacerlo un poco, para personalizar un poco lo que yo quiero hacer. En la sección de pattern de ese GitHub, ahí está toda la liga, están definidas varias de las funciones que transforman patrones y en el código está comentado cómo funcionan. Por ejemplo, así se ve. Hay muchísimas de estas, ¿no? Entonces, la primera parte sería el comentario de qué es lo que está haciendo la función fastThread, que es una función que transforma un patrón. Esa es esto que está aquí, sería la definición de ese patrón. Bueno, a partir de aquí, o sea, hay muchos, ¿no? Entonces, a algunas otras personas se les ocurre pues hacer nuevos patrones, pero también de aquí puedes, a partir de esta misma idea es como tú podrías, o sea, como se podría definir un patrón que a partir de Tidal controle algún parámetro de algún otro lenguaje de programación o de algún otro entorno de audio o de video. No sé si conocen Unity, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, así hay un cubo por ahí y puedes mover ese cubo, ¿no? Y entonces, pues, se podría hacer definir un patrón que desde Tidal Cycles mueva ese cubo, ¿no? Y estar presentando ese visual por un lado. El live coder suele irse exigiendo cada vez más de sí mismo a medida en que avanza. Se van presentando dificultades creativas y técnicas, las cuales pueden ser un dolor de cabeza. Es de interés común buscar qué diferentes lenguajes de programación que diferentes lenguajes de programación se comuniquen entre sí, vía MIDI u OSC, con el objetivo tal vez de organizar una orquesta de laptops, combinar estéticas sonoras o hacer música audiovisual en la que un lenguaje como Processing escuche mensajes musicales vía OSC y reaccione a esta. Otra opción, hacer música electroacústica, hacer live coding en un sitio de internet
sincronizar sonidos con un reloj o hacer equipo con personas interesadas en el tema. Con respecto a esto último, ¿no? Si me interesa hacer una orquesta de laptops, ¿no? Suena bien como una idea, ¿no? Pero pues yo voy a estar como enfocado en cierta parte de mi código y entonces pues forzosamente tendría que haber otras personas que quisieran formar parte de esa orquesta, ¿no? Entonces, pues para eso se necesita gente, ¿no? Luego, hacer música electroacústica. Pues música electroacústica es pues, combinar la música electrónica con los instrumentos acústicos o con los instrumentos eléctricos, ¿no? Estoy tocando la guitarra y por otro lado estoy usando la computadora. Hacer live coding en un sitio de internet, pues sería, pues yo voy a esta dirección y ahí ya está como todo preparado como para que yo diga, pues voy a hacer música y ya, no tengo que instalar nada ni nada, simplemente ir directamente a ese sitio. Sincronizar sonidos con un reloj me refiero a, por ejemplo, ¿qué es lo que, sin un reloj, pues no se pueden hacer muchas cosas en cuestiones musicales. No se puede tal vez grabar música, ¿no? Porque a veces grabo primero un instrumento y entonces encima grabo otro, y entonces ¿cuál es como la forma de, cómo voy a hacer empatar las cosas? Pues con un reloj, ¿no? Y bueno, este reloj, en este caso, mi ejemplo que yo estoy dando aquí, Tidal Link, fue específicamente para hacer, que es un reloj en tiempo real. Entonces quiere decir que las computadoras están sincronizadas, una o varias computadoras están sincronizadas, y entonces está corriendo ese reloj y pues, toda la música que está emitiendo una computadora con Tidal puede, digamos, otro tipo de programa que capture audio, también está contando de la misma manera. Y combinar estéticas sonoras, me refiero a que un programa como Tidal, por ejemplo, es más rítmico y un programa como Foxdot es más de hacer sonidos raros, se hacen unos ruidos como que suenan totalmente distintos, entonces son diferentes estéticas, artísticamente hablando, se puede decir, como se le quiera ver, ¿no? Ejemplo de un live coding audiovisual. A ver, no sé si podríamos intentar ver los videos, escuchar la música. A ver. Creo que a partir de aquí, no sé si se puede ver. Yo no sé, pero nada, pollo moral. Pollo moral. Los tienes como encajados en la presentación, ¿verdad? Ajá. O los puedo llamar simplemente así, como en un archivo de audio. Ah, ¿sí los tienes? Sí. A ver. Ok. Creo que el audio va a ser el de la computadora. La computadora. Bueno, entonces no tiene como mucho sentido que lo ponga aquí. Lo puedo acercar para que escuchen. O sea, este pequeño fragmento es la primera pieza que hice con Tidal y me tomó unas horas de práctica, como 3, y lo grabé así el resultado.
Luego, ¿Se modifican los flujos de tiempo durante el live coding o es un mismo programa antes? ajá, se dice que es un ciclo infinito, entonces infinitamente está como dando vueltas contando con algún tiempo y nunca para, y entonces llamas a un patrón de sonido y si no lo modificas, eso sigue sonando, total, completo, así sigue sonando, y entonces pues se va volviendo súper aburrido, ¿no? Entonces, entre un poquito más práctica tengas, puedes hacer que no sea, o sea, que vaya cambiando. ¿Con el Tidal Link? Con las funciones de Tidal. Ajá, sí, sí. Eso es más parte de las funciones que ya están definidas y los patrones. O sea, puedes cambiar desde los patrones o cambiar los sonidos o transformar esos patrones, ¿no? Hacerlos como granulares, cosas así. Sí. Ok, luego estaba esta es una pieza que es un dueto de live coding y guitarra. Y nada es editado, es tal cual yo estaba sacando el sonido como usando el programa y así salió. Y este es otro ejemplo de un live coding audiovisual. Eso también supuestamente está sonando, pero ya se le quitó el sonido a mi computadora. Está asociado un sonido con una imagen. Sí.
processing, el particular lenguaje de los visuales. Y ya. Así lo dejo. Esos eran todos los ejemplos que traje. No sé si tiene alguien algún comentario o alguna pregunta o cualquier cosa. ¿Cómo? Perdón. Sí, si no hay algún... Si no hay, o sea, no sé si, no sé. Primero agradecemos. Tengo una pregunta. Digamos, más allá de que construyan música con este tipo de herramientas, ¿hay alguna industria en la que ya se implemente el uso? Digo, me suena que seguro hay un videojuego ahí random en donde la música está hecho con esto. O algo, pues no sé. Sí, bueno. En la industria generalmente estaba mucho más adelante, ¿no? Entonces, pues los VJs, o sea, están los DJs, los que mezclan música, no crean música o sea, simplemente llevan ya tracks hechos y los mezclan, ¿no? Y hacen bailar a la gente. Y a veces lo complementan eso con VJing, ¿no? Entonces, este tipo de efectos con un programa de VJs es así lo más fácil, ¿no? O sea, lo que aquí pues puede ser el interés pensar cómo programar eso o usar la cabeza para programar eso sin tener que comprar un programa así, pero es justo lo que hacen y es un poquito más, salen las cosas más rápidas usando eso. O sea, el juego que yo decía de Unity es justo o sea, es programa para hacer juegos, ¿no? Entonces, algunas, pues, o sea, de ahí pues, es fácil mandar mensajes OSC y hacer este tipo de cosas, pero pues Unity es como un mundo, ¿no? Y algo y más. Ahorita yo estaba muy obsesionada con unos gráficos de un programa que se llama Houdini, que es, por ejemplo, las películas de Blade Runner usaron Houdini para crear ese tipo de efectos y la nueva. Y, por ejemplo, hay algunos anuncios de Nike que es súper mamados, que está está un zapato y se empieza a transformar ese zapato y se deshilacha totalmente y es como que se convierte en un fluido y se generan unas infecciones ahí súper locas y eso lo puede hacer Houdini. Y me parece muy impresionante. O sea, y por un lado está eso, pero por otro lado pues se puede pensar, pues yo tengo así como una pequeña idea nada más de usar un pequeño efecto, un pequeño algoritmo de ese programa y pues ponérselo a una música o algo iba a decir, algo más y no quería dejar de decirlo, pero ya se me olvidó. Y por ejemplo, supongo que esto de que decías que cosas que se buscan hacer, esto de sincronizar un reloj, pues supongo que es una especie de problema. Y por ejemplo, no sé, se me ocurre que sincronizar con otros sonidos también es algo que se puede pensar. Hay por ejemplo un experimento que se hace, que ponen un montón de metrónomos y les empiezan a dar a todos y eventualmente todos van al mismo, se sincronizan. ¿Crees que por ejemplo eso se podría llegar a dar? Bueno, en el caso del reloj, del Tidal Link, es justo lo que puede hacer. Tienes un lenguaje de programación por un lado, de estos de live coding,
y hacer que todos estén sonando muy parecidos, ¿no? Que por ejemplo, están los sintetizadores de frecuencia modulada que hacen como entonces es como divertido decir, pues que vayan a tiempo, ¿no? Que vayan a tiempo con un beat, y eso lo haces con un reloj. Por ejemplo, hay que se puede comunicar vía OSC, Processing y otros, pero ¿qué es eso de la comunicación OSC? OSC, se llama Open Sound Control, ese es el término. Y bueno, el MIDI es un poquito más rápido que el MIDI, ¿no? Entonces, y la conexión se hace a través de puertos de red. Entonces estás en una red y ya ves que puedes definir subredes para las computadoras, y cada computadora tiene puertos asignados específicos, algunos para algunas cosas y otros de uso libre. Entonces se puede mandar mensajes OSC a través de esos puertos, y así es como podrías, o sea, algún programa de visuales reacciona si escucha algún mensaje que llega por ese puerto. Ok. Ajá. Gracias. Buena pregunta. Agradecemos de nuevo a los invitados. ¿Puedo hacer una pregunta pública para que den un premio? ¿Cuál es su artista favorito? Pues que es en general. Es una banda que se llama Radio Moscú, que es como un rock muy setentero, pero es contemporánea a la banda. Bueno, era artista en general.